Método CEPTRI, evaluación y propuesta del tratamiento de riesgos. Helen Correa Duque, Marina Patiño Gómez, estudiantes de diplomado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Fundación Universitaria María Cano, Medellín. El método CEPTRI se denomina de esta manera por las siglas del Sistema de Evaluación y Propuesta del Tratamiento de Riesgos y puede ser utilizado haciendo una preidentificación de los riesgos que podrían llegar a materializarse. Por ejemplo, en empresas del sector nuclear, químico o aeronáutico, las cuales pueden afectar altamente los procesos y alguno de ellos se confirma. Para el proceso de calificación, esta metodología utiliza 4 variables en donde introduce 2 a las normalmente utilizadas en el medio, con el fin de evaluar la frecuencia con que ocurre el riesgo y las condiciones de seguridad que posee la empresa para enfrentarse a dicho evento. De igual manera, las 4 variables son sumamente importantes. Las 4 variables son probabilidad, exposición, nivel de seguridad e intensidad. La evaluación del riesgo se efectúa mediante la siguiente expresión. Las siglas corresponden respectivamente. El tratamiento de riesgo, según el valor resultante, contempla una o varias de estas actuaciones: reducción y retención de transferencia. Coeficiente de probabilidad. El valor de la probabilidad a utilizar es el correspondiente a la experiencia propia más reciente o, en su defecto, el valor obtenido de estadísticas genéricas del sector y del país, o en caso de no estar disponibles, valores internacionales o de otros países. El coeficiente P se obtiene en la siguiente tabla. Coeficiente de exposición. El valor de exposición a utilizar es el de la frecuencia con que se lleva a cabo la acción que motiva el riesgo en el caso particular evaluado. El coeficiente se obtiene en la siguiente tabla. Coeficiente de intensidad. Los conceptos de evaluación de intensidad de las pérdidas económicas originadas que utiliza el CEPTRI son valor máximo expuesto o pérdida máxima posible, considerando como tales la pérdida máxima esperada ante un riesgo determinado en las condiciones más desfavorables. Se puede observar en la siguiente tabla. Se tomará el coeficiente más alto que resulte de aplicar el valor máximo expuesto y la pérdida máxima posible, pérdida máxima probable, considerando como tal la pérdida máxima esperada ante un riesgo determinado en las condiciones usuales de operación con los medios propios y externos de seguridad. Se tomará el coeficiente más alto que resulte de aplicar la pérdida máxima probable en el valor monetario y en porcentaje. A continuación, la tabla. Coeficiente del nivel de seguridad. El valor del coeficiente del nivel de seguridad resulta de la ponderación de los siguientes factores que determinan el nivel de seguridad de la empresa en cuestión. Orientación del tratamiento del riesgo. Los valores de evaluación del riesgo se clasifican en los grupos siguientes, cuyo tratamiento orientativo se indican igualmente. Riesgos insoportables. Valores de R superiores a 300 o se precisa la eliminación del riesgo o la supresión de la operación que lo genera. Riesgos extremos. Valores de R comprendidos entre 200 y 300. Se precisan medidas exhaustivas de eliminación o reducción. Se precisa transferencia financiera del riesgo. Riesgos muy graves. Valores de R comprendidos entre 100 y 200. Se precisan medidas sustanciales de reducción. Pueden establecerse una retención parcial mínima. Se precisa transferencia financiera del riesgo. Riesgos graves. Valores de R comprendidos entre 30 y 100. Se precisan medidas normales de reducción y se recomienda una retención parcial. Y en algunos casos total, se precisa transferencia financiera del riesgo, excepto si se aplica retención total. Riesgos soportables. Valores de R comprendidos entre 0 y 30 no precisan medidas adicionales de reducción. Se comienza la retención total y en algunos casos la asunción no se precisa la transferencia financiera de tal riesgo. A continuación van a encontrar unos anexos de las tablas de las estadísticas de probabilidades.